Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por unirse a esta plática. ¿Cómo están? ¿Están bien? Muy bien. Pues antes de comenzar, me gustaría presentarme. Mi- Yo soy psicóloga clínica egresada de la UNAM y estudié una especialidad en niños y adolescentes. He trabajado como terapeuta con los niños, niñas, adolescentes y sus familias desde hace 9 años. Y además he tenido la oportunidad de dar algunas pláticas y talleres pues dirigidas a esta población con diferentes temáticas, entre las que están autoestima, habilidades sociales, sexualidad para niños, uso de las nuevas tecnologías, crianza positiva, límites y reglas. Y bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de la educación social y emocional, pero a través de las pantallas. Eh, en realidad, pues este es un tema muy interesante, nos pareció el momento en el que estamos viviendo. Eh, a partir de la contingencia, nosotros hemos tenido que adaptar y hacer las cosas que ya hacíamos antes, pero ahora a través o con el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, pues hemos tenido que llevar el trabajo, la manera en la que nos divertimos, la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que aprendemos y la manera en la que enseñamos a las pantallas, a los medios digitales. Por eso es que nos pareció muy importante que el día de hoy. Seguramente, o algunos de ustedes ya me habrán visto en algunos videos de Luna de Papel, entonces, porque yo he colaborado con ellos, algunos títulos que ellos tienen, pues yo los he escrito, entonces pues me da mucho gusto estar hoy con ustedes y poder abordar esto, y pues espero que les guste esta plática y esta presentación. Entonces, pues si les parece, vamos a comenzar. La siguiente, por favor. Y bueno, el objetivo de esta plática pues es conocer más acerca de la educación socioemocional y conocer qué habilidades podemos utilizar para reforzar esta educación, pero a la distancia. También es muy importante que reflexionemos acerca de todo lo que está sucediendo y de qué cosas podemos utilizar a nuestro favor para que realmente esto sea lo más provechoso para todos. La siguiente, por favor. Bien, pues entonces, ¿qué es la educación socioemocional? Es un proceso en donde los adultos, maestros, papás, los cuidadores, las personas que están acompañando a los niños en este momento, vamos a, pues justo, acompañarlos en esta adquisición de habilidades y herramientas que les permitan identificar, expresar, conocer sus emociones de manera adecuada. Es un acompañamiento en la construcción de habilidades sociales que van a ser útiles para que ellos se puedan relacionar de manera adecuada a lo largo de su vida. Y bueno, todo esto tiene un objetivo, y su objetivo es generar un sentido de bienestar en sí mismos y también en los demás. Es decir, que tengamos una relación sana con nosotros mismos, pero también con las otras personas, con las personas con las que nos rodeamos. Entonces, bueno, esto es la educación socioemocional. ¿Me ayudas con la siguiente? Gracias. Y bueno, cuando nosotros revisamos el modelo educativo y nos vamos al apartado de educación socioemocional, podemos ver todos estos conceptos, ¿no? Aparecen palabras que son un poco más familiares, aparecen algunos conceptos que ya conocemos, pero aparecen otros que, pues en realidad, con los que estamos poco familiarizados. Algunos podrían resultarnos más fáciles para enseñar o para reforzar desde casa, pero hay otros que no. Aquí lo importante es que, pues en realidad no se agobien, ¿no? Al ver tantos conceptos. Todos estos, de alguna manera, ustedes ya los conocen. ¿Okay?
La que sigue, por favor. Bien, dentro del modelo educativo nos propone que todos estos conceptos, que son palabras que definen actitudes y valores que los niños deben de aprender a lo largo de la educación, nos mencionan que hay 5 dimensiones en donde los podemos ir acomodando. La primera de ellas es el autoconocimiento. Esta es la capacidad que tenemos de observarnos de manera objetiva. Es esta capacidad de conocer nuestras fortalezas, nuestras limitaciones, qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan, cómo vamos expresando nuestras emociones. Eso es el autoconocimiento y es la primera, eh, la primera que aparece dentro del modelo. La siguiente es la autorregulación. Esta es la capacidad que tenemos de entender nuestras emociones, de regular su intensidad y la expresión de la misma, así como regular nuestros pensamientos. Y todo esto con el objetivo de poder alcanzar metas y objetivos a largo plazo. ¿Okay? Que es decir, que nosotros los utilicemos a nuestro favor para poder alcanzar lo que nos propongamos en la vida. La empatía es la siguiente dimensión. Y esta tiene un componente cognitivo, pero también tiene un componente emocional. A través de la empatía, nosotros somos capaces de comprender, reconocer y entender las emociones que tienen las otras personas. Aquí lo importante, sobre todo, es la parte de comprender, ¿no? A lo mejor yo no estoy muy de acuerdo con lo que está pensando o sintiendo la otra persona, pero soy capaz de comprenderlo y de aceptarlo. Esta es la base para establecer relaciones sanas con los demás. La siguiente va a ser la autonomía, que es esta capacidad que nosotros tenemos de darnos cuenta que podemos tomar decisiones adecuadas, que somos responsables al hacerlo y que esto lo vamos a hacer para nuestro bienestar, pero también para las demás personas. Es decir, sentirnos capaces de hacer cualquier cosa. La siguiente es la colaboración. Y bueno, esto refuerza más las habilidades sociales, es decir, el trabajar en conjunto para lograr un objetivo en común, pero también involucra la capacidad que tenemos de resolver problemas, de tomar decisiones, de comunicarnos adecuadamente con otros, de respetar las ideas de los demás, y todo esto les digo para obtener un bien común. La siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿qué es? El modelo educativo propone que esta educación socioemocional sea un proceso transversal. Es decir, todas estas palabras que vimos al inicio y todos estos conceptos no es necesario que se eduquen, ¿no? En un solo ciclo escolar, y de hecho sería imposible hacerlo. La educación socioemocional se hace pues a través de varios años, incluso inicia desde el nacimiento. Por ejemplo, cuando nuestros papás satisfacen nuestras necesidades físicas y emocionales, la manera en la que se acercan a nosotros, cómo nos hablan, cómo nos cuidan, a partir de ese momento ya comenzó una educación socioemocional y comienzan a aprenderse ciertas cosas. Más adelante, cuando somos un poquito más grandes, lo aprendemos a través del ejemplo, de lo que observamos, de la manera en la que nosotros vemos cómo nuestros papás reaccionan o cómo se comunican con los demás o qué hacen cuando tienen determinados problemas o cómo resuelven una situación difícil, cómo regulan ellos sus emociones. Entonces, si se dan cuenta, no es algo que pues tengan los chicos que aprender en un ciclo escolar, sino que es un proceso que realmente conlleva muchísimos, muchísimos años. Y que bueno, además por ser un proceso transversal, va de la mano con el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social de los niños. Entonces, esto sí es bien importante que lo tengamos claro, porque nosotros necesitamos conocer las características de cada etapa para poder ir pues reforzando
o ir trabajando o mostrándole a los niños pues estas habilidades socioemocionales. ¿Ok? La siguiente, por favor. Pues en realidad este proceso en ocasiones puede no ser tan lineal, ¿no? O sea, sí es un proceso en el cual vamos a ir avanzando, pero hay que tener en cuenta que nuestros pensamientos, nuestras emociones también dependen de lo que ocurre fuera de nosotros, no solo de lo que ocurre dentro. Y pues dependiendo de las situaciones que vayamos viviendo, nosotros nos vamos a tener que ir adaptando y dar nuevas respuestas ante eso. Entonces, por ejemplo, ante esta contingencia, nosotros ya sabemos cómo relacionarnos o cómo dar una clase o cómo hacer la tarea, ¿no? O sea, estas son habilidades que nosotros hemos ido adquiriendo y que ya las conocemos. Sin embargo, cuando tenemos que adaptarnos y pasarlo todo a la parte digital, entonces de inicio nos sentíamos un poquito pues torpes, ¿no? O lo hacíamos más lento, o teníamos que crear nuevas estrategias. Justamente pasa lo mismo con la educación socioemocional. O sea, dependiendo lo que nosotros vayamos viviendo, nosotros podemos encontrar altas y bajas dentro de la respuesta de una persona. Y eso no quiere decir que haya perdido ciertas habilidades o ciertos conocimientos. Simplemente quiere decir que se está adaptando. Entonces, en realidad, sí es un proceso transversal, sí se puede trabajar junto con la educación básica, pero no necesariamente tiene que ser un proceso lineal y algo que tengamos que alcanzar en determinado tiempo. ¿Okay? La siguiente, por favor. Y bueno, en realidad es muy positivo que se le esté dando pues toda esta importancia a la educación socioemocional, ¿no? En realidad se le está dando importancia a todos los participantes dentro de la educación, a los niños, a los chicos o adolescentes, a los maestros, los docentes y también a los padres de familia, que pues en realidad eso lo tenemos que contemplar sobre todo ahorita en esta situación. Y bueno, ¿qué pasa? Que realmente el aprendizaje no está separado o no puede ir separado de nuestras emociones. Aprender por sí mismo genera una emoción. Recuerden, por ejemplo, cuando ustedes tenían un examen en la escuela, ¿cómo se sentían? Algunos se podrían sentir nerviosos, otros tener miedo, por ejemplo, ¿no? Otros sentir emocionados porque a lo mejor habían estudiado mucho y entonces ya querían que fuese la hora del examen. Entonces nosotros vamos teniendo diferentes emociones, ¿no? No sé, recuerden, por ejemplo, cómo fue su primer día de escuela, experimentaron alguna emoción o algún pensamiento, el hecho de exponer, ¿no? El hecho de sacar una buena calificación, o sea, todo esto ya está generando emociones. En este momento, ustedes están teniendo pensamientos y ustedes están teniendo emociones. Y de este lado, yo también, ¿no? Tengo pensamientos, tengo algunas emociones en este momento y antes de que iniciara la transmisión y al final voy a tener otros. Entonces, si se dan cuenta, esto es continuo. Y por eso es muy importante que dentro de la educación pues se le dé este papel tan importante, ¿no? Que se le observe de esta manera. La siguiente, por favor. Entonces, pues no hay que dejarlo de lado, ¿va? Aquí tenemos una imagen. El buen maestro no te dirá que sigas tu camino, sino que te dará las herramientas para que hagas el propio. ¿Qué opinan de esto? Y creo que va muy de la mano con el tema que estamos platicando hoy, ¿no? En realidad, los docentes, los maestros, los papás y todas las personas que estamos en este momento rodeando a los chicos, tenemos que ayudarles a fortalecer esas herramientas que les van a ser útiles toda la vida. Es decir, no podemos como imponerles algo, sino nosotros hay que facilitar ese aprendizaje. Y esa es la manera en la que la educación socioemocional va a traer más beneficios para todos, no solo para los niños, sino también para los adultos. Entonces, esto tómenlo muy en cuenta, porque todas estas habilidades pues van a ser herramientas para el futuro de los chicos. Okay. La siguiente, por favor. Y bueno, pues, cómo vamos a educar estas emociones? En realidad, dentro
Dentro de lo que ustedes hacen, ya han creado climas agradables, ¿no? Dentro del aula o dentro de la casa. Ya saben cómo generar confianza con los chicos, cómo establecer una buena comunicación con ellos. Ya saben que hay que ser empáticos, ya saben que hay que escucharlos atentamente, escuchar cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones, que digo, son parte fundamental de lo que podría facilitar esta enseñanza. Pero si lo hacemos a través de las pantallas, entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? En realidad es simple y a la vez es muy similar a lo que ya han venido haciendo. Recuerden, nos estamos adaptando, ¿no? Entonces estamos tratando de mudar todo eso que ya sabemos ahora a los medios digitales. La siguiente, por favor. ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces? A mí me parece que es muy importante el autoconocimiento. Sí, o sea, para poder educar socioemocionalmente a los niños, también tenemos que ser muy conscientes de nuestras propias emociones y de nuestros propios pensamientos, ¿no? Y sobre todo, ahorita yo los invitaría a hacer un alto y que piensen y que se conecten con esas emociones y determinen cómo se sienten educando a la distancia, cómo se sienten apoyando a los chicos en la tarea durante toda la mañana cuando aún tienen trabajo por hacer. ¿Cómo creen que se sienten los niños cuando no pueden ver a sus compañeros y tienen que estar asistiendo a clases dentro de casa? En realidad no sé si ustedes se habían hecho estas preguntas en este momento, pero les aseguro que son emociones y pensamientos distintos a los que tienen cuando lo hacen en el escenario real o en el escenario en el que estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, sí es muy importante que nosotros seamos conscientes de cuáles son nuestras habilidades socioemocionales, con qué elementos contamos, con qué herramientas contamos para hacerle frente a esta situación, porque de esta manera nosotros vamos a poder reflejar y transmitir lo que realmente queremos. Y porque también vamos a entender un poquito más lo que sucede con los chicos. Vamos a entender en qué proceso se encuentran. ¿Okay? La siguiente, por favor. Algo que va a ser muy, muy, muy importante en este momento es el acompañamiento activo, ¿no? Como yo les mencionaba, la adquisición de todas estas habilidades socioemocionales, pues viene desde el nacimiento. Entonces, siempre hay alguien que está con nosotros dentro de este proceso, aunque a veces no seamos tan conscientes de ello, ¿no? Pero siempre hay alguien que nos está reflejando algo, una persona con la que estamos interactuando, con quien estamos hablando, con quien estamos resolviendo un problema. Entonces, el acompañamiento activo va a ser muy, muy importante. Por ejemplo, cuando los chicos llegan ya a la escuela, entonces, ¿quiénes son las personas que nos empiezan a enseñar esta educación o que empiezan a trabajar en la educación socioemocional? Pues los maestros, porque también a través del ejemplo, porque pueden moldear algunas conductas, porque pueden ser mediadores en la resolución de conflictos, pero también nuestros mismos compañeros en la escuela, ¿no? O sea, a través de ellos podemos aprender muchísimas habilidades sociales que tal vez en casa no habíamos tenido como esa oportunidad de practicar de inicio. Entonces, ¿por qué necesitamos una guía constante a pesar de que estamos recibiendo la educación a la distancia? Bueno, pues porque nosotros podemos tener muchísimos recursos. ¿Saben? Podemos tener las clases en la televisión, podemos tener videos, podemos tener películas, podemos utilizar, no sé, alguna conferencia, podemos utilizar material impreso, tenemos libros impresos, tenemos libros digitales, tenemos audiolibros, o sea, en realidad hay material, hay muchísimo para poder reforzar estas habilidades socioemocionales. Sin embargo, si no hay alguien que esté acompañando de manera activa a los niños, a las niñas y a los adolescentes, puede ser que ellos no comprendan la información que nosotros queramos que comprendan.
Es decir, pueden ver el video, pueden ver la caricatura, pero rescatar solo lo que a ellos en ese momento les llama la atención. Entonces sí es muy importante que nosotros nos aseguremos de que la información para la cual estamos pensando utilizar ese recurso, pues llegue adecuadamente. También es importante que los acompañemos para reflexionar, hacerles preguntas que sean clave dentro de todo este proceso. Por ejemplo, pues, ¿cómo crees que se sintió el personaje cuando se peleó con su mejor amigo? ¿No? O tú qué hubieras hecho si hubieras sido Nemo, por ejemplo. Eh, es decir, hacerles preguntas que nos ayuden a alcanzar los objetivos que nos estamos planteando. Uh-huh. También es importante que este acompañamiento los ayude a debatir, que puedan justificar lo que ellos están pensando, pero que también estén abiertos a escuchar nuevas ideas. De esta manera vamos a seguir fortaleciendo esas habilidades sociales. Corroborar que la información que ellos estén recibiendo sea la adecuada. Como les digo, o sea, que realmente estén recibiendo la información que nosotros queremos que reciban y que se estén desarrollando esas habilidades. También les va a permitir ser conscientes, ¿no?, de sus respuestas. A lo mejor a alguien le parece, pues no sé, muy natural que cuando me enojo azoto la puerta, ¿no? Pero si alguien llega y me dice, oye, ¿y crees que podrías encontrar otra manera de hacerlo, de expresar ese enojo? Entonces ellos se vuelven conscientes y pueden encontrar otras alternativas. Es decir, ya no les damos nosotros toda la información, sino que ellos comienzan a generar también esas herramientas que necesitan. Y finalmente, pues también es muy importante que haya alguien que nos ayude a integrar el conocimiento de diferente manera. Ustedes saben que por ejemplo, una manera muy natural de los niños de aprender es jugando. Entonces, si hay otra persona que me esté acompañando durante este juego, ya sea de manera presencial o en línea, entonces va a ser muchísimo más provechoso el conocimiento que yo estoy adquiriendo. Lo voy a integrar y lo voy a interiorizar de una mejor manera. Entonces, pues como les decía, el procedimiento de educar las emociones es muy similar a como lo hacemos si lo hacemos de manera presencial, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues primero darnos cuenta quién está ahí acompañando a los chicos. En este caso, pues muchos son los papás o los cuidadores, familiares cercanos, y es muy importante establecer una buena comunicación con esas personas. Los maestros es necesario que puedan asesorar a los papás con respecto a las competencias, con respecto a las habilidades que se planean adquirir y pues de tener una revisión activa y constante, ¿no?, de lo que se está trabajando, del material que los chicos están revisando, de lo que se está viendo en la semana, o sea, darle seguimiento. Como les comentaba, la educación socioemocional no es algo que esté limitado en el tiempo, sino que más bien va a requerir de muchos años, va a requerir de mucho tiempo y se puede educar en cualquier momento. El modelo propone que la educación socioemocional dentro de las aulas sea de 30 minutos. Sin embargo, pues hay que pensar, ¿no?, ¿dónde están los niños la mayor parte del tiempo? Y también hay que pensar, si constantemente estamos teniendo pensamientos y emociones, y ese es el material, y esa es la materia prima, por así llamarlo, con la que vamos a trabajar, entonces claro que podemos reforzar todas estas habilidades todo el tiempo, solo es necesario que estemos muy atentos a ello, o sea, que no dejemos pasar como ciertas señales y que aprovechemos las oportunidades para hacerlo. ¿Okay? La siguiente, por favor. Pues bueno, vamos a pensar, ¿no? ¿Quién está detrás de la pantalla? Sí, todo lo mudamos a los medios digitales y empezamos a trabajar en línea y empezamos a enseñar a la distancia, pero a veces como que no somos tan conscientes que detrás de esa pantalla pues hay otra persona, ¿no? Por ejemplo, en este momento pues yo no puedo verlos, pero les estoy dando un mensaje, ustedes están dándole un significado a ese mensaje, están teniendo pensamientos, están teniendo emociones, eso quiere decir que hay otra persona escuchándome.
me estoy comunicando con ustedes de alguna manera. Y con los niños, pues pasa lo mismo. Cuando ellos envían una evidencia, cuando ellos participan dentro del aula o cuando los maestros tienen alguna junta, detrás de la pantalla hay otra persona y eso nos ayuda a justo a educar las emociones y los pensamientos, porque al final el mensaje, lo que yo quiero enseñar o lo que quiero transmitir le va a llegar a otro ser humano que tiene emociones y que tiene pensamientos igual que yo. Entonces, ¿qué tan complicado puede ser si hay alguien con características similares a las mías, que también siente, que también piensa, detrás de esa pantalla? Por eso les comentaba, no es algo tan alejado de lo que ya veníamos haciendo, simplemente estamos adaptándonos a esta nueva tecnología. Y bueno, también es muy importante tomar en cuenta esas habilidades y bueno, que cada niño tiene habilidades y necesidades y que todas son diferentes y que son muy válidas y que hay que respetarlas. ¿Okay? La siguiente, por favor. Bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar? Es eh, establecer metas y establecer objetivos va a ser fundamental. Nosotros, cuando conocemos a un grupo o cuando conocemos a una persona en el contexto escolar, pues hacemos una evaluación a través de la observación, a través de escalas, a través de una evaluación cuantitativa o cualitativa. Y a partir de eso nosotros creamos como un perfil, ¿no?, de esa persona. En este caso también es muy importante pues tener en cuenta cuáles son las metas y los objetivos que yo quiero alcanzar. Como les decía anteriormente, el proceso de la educación socioemocional pues va de la mano con el desarrollo físico, cognitivo y emocional de los niños. Nosotros no podemos esperar que ellos adquieran habilidades que resultan un poco más complejas si aún no han adquirido o si no están bien consolidadas habilidades que son más básicas. Por ejemplo, si queremos que alguien aprenda a expresar o que exprese adecuadamente sus emociones, entonces antes tuvo que haber pasado por todo un proceso de identificar la emoción, identificar la sensación en su cuerpo, identificar qué situaciones están generando esa emoción, de ser conscientes de qué es lo que hago o qué es lo que no hago, si actúo de manera adecuada o no ante esa emoción, para que después puedan adquirir todas las herramientas para poder expresarla de manera adecuada, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero educar la parte de resolución de problemas, entonces las personas necesitamos desarrollar empatía, necesitamos desarrollar pensamiento crítico, pensamiento creativo, comunicación asertiva, negociación, por ejemplo, todo esto para alcanzar un objetivo. Entonces, no importa que nosotros tengamos muchísimos materiales o muchos recursos, si estos no están bien enfocados, no es que los niños no vayan a aprender, ¿no? O que no vayan a, pues sí, adquirir cierto conocimiento de eso, pero es probable que no sea tan beneficioso para ellos. Entonces sí es muy importante pues hacer ese diagnóstico, plantearnos las metas, plantearnos los objetivos y a partir de eso seleccionar el material eh, que mejor nos va a funcionar. ¿Okay? La siguiente, por favor. Ok, entonces, bueno, la siguiente, si ustedes ya la ven, estamos hablando de unir fuerzas, de unir el esfuerzo, de trabajar en conjunto para alcanzar una meta que podría ser un tanto complicada, pero si colaboramos, entonces saldrá de la manera pues más exitosa. ¿Ok? Volvamos a esa pregunta. ¿En dónde están los niños actualmente? Antes, los chicos compartían su tiempo entre la escuela, la casa de algún familiar, la casa de sus amigos, actividades extracurriculares. Estaban en diferentes lados y entonces diferentes personas podrían como involucrarse, ¿no?, dentro de esta educación socioemocional. Tal vez no era de manera formal, pero sí nos ayudaban a desarrollar pues ciertas habilidades.
Actualmente los niños están 24/7 en casa, ¿no? ¿Por qué no aprovechar las actividades de la vida familiar para reforzar la educación socioemocional? Y bueno, antes de que pasemos como a qué actividades podrían funcionar, es muy importante que trabajemos en la colaboración. ¿Cómo? Primero, pues reconociendo el esfuerzo que están haciendo todos para poder continuar con la educación a la distancia. Es decir, reconocer el esfuerzo que hacen los papás, el esfuerzo que hacen los maestros, por supuesto, el esfuerzo que están haciendo los niños para adaptarse a esta nueva manera de aprender y de enseñar, ¿no? Respectivamente. Eso es lo primero. Después, con información oportuna. Tal vez nosotros como docentes o personas que estamos en contacto con los niños podemos tener pues toda esta información y saber cómo reforzar las habilidades, cómo trabajarlas, conocer algunas estrategias, conocemos los materiales, pero los papás no educan de manera tan formal, ¿no? Por llamarlo así, las emociones. Entonces, o bueno, no es como, sí, no le dan como ese seguimiento tan formal como se haría en un contexto escolar, a eso me refiero. Entonces, sí es muy importante que ellos reciban la información oportuna, que ellos, como les decía, conozcan los objetivos, conozcan las metas, conozcan cómo vamos a ir trabajando, qué es lo que vamos a ir haciendo. También es muy importante sensibilizarlos en cuanto a las competencias, es decir, nosotros sabemos que el niño ha adquirido determinada habilidad o determinada competencia porque lo podemos observar, porque tenemos alguna escala, porque hay algunas conductas donde nosotros decimos, bueno, esto ya lo logra, esto lo hace por sí mismo, ya colabora con sus compañeros y entonces podemos ir evaluando, pero los papás no lo hacen de esta manera. Entonces, sensibilizar cómo es que ellos se pueden dar cuenta de que los chicos han adquirido ciertas competencias. Eso va a ayudar mucho a colaborar eh, dentro de casa. Bien, entonces ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aprovechar las actividades de la vida familiar? Recuerden que el aprendizaje es más significativo cuando le encontramos un porqué y un para qué. De esta manera, pues realmente vamos a poder reforzar todas esas habilidades. Por ejemplo, si estoy trabajando atención con los chicos, entonces puedo proponerles que durante la semana en casa se tomen un tiempo, padres e hijos o los cuidadores de los niños, para jugar algún juego que pueda ayudarles a desarrollar esta dimensión. Entonces, sí, entonces, por ejemplo, si estoy trabajando atención, entonces les voy a proponer que juguemos un memorama o que juguemos un rompecabezas, ¿no? Si estoy trabajando autoestima, entonces puedo pedirles que hagan un pequeño ejercicio en donde reconozcan todas las personas que viven en casa, cuáles fueron las cosas que le han salido, que han hecho bien o en las que han participado de manera adecuada durante la contingencia, ¿no? Es decir, pues no sé, ordenamos la habitación y eso estuvo muy bien porque pudimos sacar cosas que ya no necesitábamos, ¿no? O nos hemos adaptado muy bien y hemos aprendido a colaborar, por ejemplo. En colaboración, ¿no? Dejar pequeñas tareas que se puedan hacer en casa que les permitan a los niños darse cuenta que es mejor trabajar en equipo. Hacer alguna tarea del hogar, cocinar juntos, hacer alguna pequeña reparación en casa, no sé, o sea, les digo, es importante como que nosotros podamos unir lo que ellos están viviendo en este momento con los conocimientos y competencias que se espera que vayan adquiriendo. ¿Ok? La siguiente, por favor. Como les comentaba, pues todo el tiempo estamos pensando y estamos sintiendo. Todos los aprendizajes van a generar eso. Entonces, ¿a qué me refiero con unir aprendizajes? Pues tomar, ¿no? De otras materias, del contenido de otras asignaturas, qué conocimientos, qué actividades puedo enlazar con la educación socioemocional. Hay que aprovechar lo que los niños están aprendiendo, no solo a través de la televisión o no solo a través de los libros que están utilizando, sino también a través de las clases, dejándoles actividades que les permitan unir
como ambas partes, ¿no? Se me ocurre que si estoy viendo las partes de la entrevista, ¿no? O cómo hacer una entrevista, cómo llevarla, desde que la estás diseñando hasta que vas y le preguntas a alguien y sacas tus conclusiones. Entonces pueden hacer un ejercicio en donde los chicos entrevisten a sus familiares y les pregunten, por ejemplo, ¿tú qué haces cuando estás enojado, ¿no? O ¿qué haces para mantener la calma cuando te sientes muy nervioso? ¿Se dan cuenta? Es una manera como de jugar con el conocimiento que ellos van adquiriendo en otras materias con el de la educación socioemocional. Otro ejemplo podría ser, si estoy trabajando cuál es el proceso de investigación, entonces puedo pedirles a los chicos que hagan una investigación sobre algún grupo vulnerable o sobre la discriminación, y si se dan cuenta, de esta manera comenzamos a trabajar habilidades propias de la dimensión de empatía. En la clase de arte, si le pido al niño que haga un dibujo de él mismo, ese mismo dibujo después me puede servir para trabajar autoconocimiento o autoestima. Entonces, vean, uniendo estos campos, podemos obtener más beneficios. Para los niños va a ser muchísimo mejor y también para los papás, ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien. Reconocer lo que los niños están haciendo es muy, muy, muy importante. ¿Y cómo es que lo voy a lograr? Pues primero observando, ¿no? Siendo muy atento en las características de cada uno de los chicos. Cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus limitaciones, qué cosas, o más bien qué cosas tengo que reforzar, cuáles son las áreas de oportunidad en donde debo de ir trabajando o empatizando. ¿Para qué? Pues para poder conocerlos más, para tener, como les digo, este perfil, ¿no? De esa personita, y para prestar atención a aquel momento en el que ellos tengan un avance o muestren que han adquirido cierta habilidad. Todo esto con el objetivo de reconocer lo que están haciendo. Por ejemplo, si yo en la clase tengo a un niño que siempre entrega las tareas muy tarde, manda las evidencias a un horario que no debe de ser, entonces después obviamente de que yo vuelva a marcar ese límite, en cuanto él entregue una evidencia más temprano o lo entregue en tiempo y forma, yo tengo que reconocer ese esfuerzo y decirle gracias por entregar tu tarea, la voy a revisar en cuanto antes, ¿no? En cuanto pueda. Otra manera sería, por ejemplo, si le cuesta trabajo participar o que veo que no se anima a hacerlo, entonces el momento en el que él hable más, ¿no? O de su participación durante la clase, o me mande un mensaje que lo vea de manera más activa, entonces yo también tengo que ir reconociendo esto. ¿Qué otra puede ser? Por ejemplo, a un chico que le cuesta trabajo mantenerse más tiempo en su lugar o frente a la cámara, también es importante que yo le diga, oye, hoy estuviste más tiempo y me dio mucho gusto verte, ¿no? Ver que prestaste atención. En realidad, a pesar de que nos estamos relacionando a través de los medios digitales, seguimos teniendo relación e interacción con los demás. Y recuerden que el reconocimiento social para las personas es básico y es muy importante y es fundamental y es el que más éxito tiene, ¿no? El sentirse reconocido ante los demás. Entonces no dejemos de hacer esto, no dejemos de utilizarlo. ¿Okay? La siguiente, por favor. Muy bien, pues de acuerdo ya a esa evaluación que hicimos, a las observaciones que hemos hecho del grupo, a las necesidades de los chicos, ¿no? De los papás, a todo esto que ya hemos visto a lo largo de la plática. Entonces, hay que ver qué cosas son las que se necesitan fortalecer. No solo se trata de que los chicos adquieran nuevas habilidades, sino de aprovechar las oportunidades para fortalecer las que ya tienen. Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, que puedan establecer pequeños retos.
Estos retos pueden ser de manera, o sea, al día o pueden ser de manera semanal, pueden ser solo con los chicos que tienen en una clase o pueden ser con los chicos y su familia y que a través de ellos ustedes vean cuáles son las habilidades que necesitan pues ser fortalecidas, que necesitan practicarse más, ¿no? Si yo observo que un niño está muy nervioso o que se mueve demasiado o que no me está prestando atención, entonces lo que puedo hacer es algún ejercicio de respiración antes de iniciar mi clase o de explicarle lo que le tengo que explicar o de sentarlo frente a la computadora para que tome la clase, hacer algunas pausas activas, ¿no? Establecer como pequeñas tareas que formen parte de, o sea, que las podamos introducir en las actividades escolares o familiares, pero que van a reforzar de alguna manera estas habilidades socioemocionales de las que hemos estado platicando. Si yo veo que un niño, por ejemplo, es más distraído y le cuesta trabajo seguir las instrucciones, entonces no voy a dar las instrucciones solo por escrito, también las voy a dar de manera verbal. Si alguien tiene alguna dificultad para relacionarse con sus compañeritos, entonces voy a voy a proponerle alguna actividad que para que pueda trabajar con alguno de ellos en conjunto, igual a la distancia, ¿no? Como yo les decía, a pesar de que nos estamos relacionando a través de las pantallas, pues sí hay otra persona ahí que nos puede dar respuesta. Entonces creo que es un buen momento también para fortalecer nuevas habilidades. Okay. La siguiente, por favor. En realidad, pues nosotros podemos conocer los planes de estudio, podemos conocer todas las herramientas que hay, podemos tener acceso a muchísimo material, pero algo que es muy, muy importante es que cuando nosotros estemos trabajando con personas, seamos muy conscientes de ello, ¿no? Y hacer lo que dice Jung. Cuando nosotros tocamos un alma humana, seamos apenas otra alma humana. Y esto se refiere a la empatía. La empatía nos va a permitir ser más observadores, escuchar más, comprender más, juzgar menos, ¿no? Y la calidad de la relación que vamos a formar a través de la empatía nos va a ayudar a que todas estas habilidades socioemocionales sean aprendidas y sean reforzadas con éxito. Entonces, pues yo los invito a eso, ¿no? Sobre todo a ser conscientes de que a pesar de que todo esto está mudándose como a la parte digital, pues seguimos trabajando con personas y reconocer el esfuerzo que cada uno de ellos está haciendo para poder sacar adelante la educación desde casa. ¿Okay? Entonces, bueno, veo que hay algunas preguntas y hay algunos comentarios. Me voy a dar el tiempo de revisarlos y de irlos respondiendo, ¿les parece? Ok. Nos mandan saludos desde Nuevo León. Mientras vamos respondiendo las preguntas que pudieran haber surgido, escríbanos, compártanos, por ejemplo, a qué se dedican, cuáles son sus intereses. Explíquenos, por ejemplo, si son mamás, si son papás, si son docentes. Cuéntenos un poco de con qué población trabajan, en dónde dan clases, ¿no? Cómo es el centro en donde dan clases, por ejemplo, desde dónde nos contactan, eso es muy importante. Pero también nos gustaría saber si tienen algún interés en algún tema en especial. En este momento, pues estamos recibiendo como todos sus comentarios para que ustedes nos digan, bueno, a mí me interesa este tema, a mí me gustaría que platicáramos sobre esto, que nos dieran más herramientas sobre tal otra cosa. Entonces, siéntanse con la libertad de hacerlo mientras voy revisando los comentarios que nos enviaron. Sí, exacto. Por acá nos comentan. Es muy importante apoyar a los niños con herramientas para que ellos puedan salir adelante y puedan solucionar diferentes situaciones de la mejor manera. Sí, en realidad la educación socioemocional, al igual que la crianza, no se trata de que nosotros estemos ahí todo el tiempo con los niños, ¿no? Y de que nosotros les resolvamos los conflictos, porque en realidad no vamos a estar toda la vida junto con ellos. Se trata de un acompañamiento activo, de un acompañamiento constante. Y el objetivo de este acompañamiento es darles esas herramientas que les van a ser útiles para toda la vida. Además,
tomen en cuenta, ¿no? Que a nosotros, a pesar de ser adultos, seguimos aprendiendo esto de manera constante. O sea, no quiere decir que, bueno, ya terminé la secundaria y entonces ya tengo todas las herramientas y ya, ¿no? Soy una persona con un bienestar propio y bienestar para los demás. No, o sea, realmente esto es algo que se va aprendiendo, se va reforzando, se va practicando a lo largo de toda la vida. Y el que no se adquiera algo cuando somos pequeños tampoco quiere decir que no lo vayamos a adquirir cuando seamos más grandes. Uh-huh. Estoy revisando sus comentarios, denme un segundo. Okay. Hola Luis, saludos. Qué gusto que hayas podido seguir la plática. También saludos a Tona. Ok, ¿cuáles son las estrategias de del juego a través de la educación socioemocional? Jugar por sí mismo va a ayudarnos a desarrollar estas habilidades. O sea, jugar para los niños es una manera de entender lo que sucede a su alrededor, es una manera de comprender lo que están viviendo y es una manera de generar herramientas para hacerle frente a situaciones. O sea, el juego es una actividad innata en las personas. Entonces, pues bueno, es que tendríamos como que saber qué tipo de habilidad se quisiera desarrollar a través del juego, como les comentaba, ¿no? O sea, yo quiero desarrollar atención, entonces va a haber ciertos juegos de mesa, por ejemplo, muy específicos que me pueden servir para desarrollar esta habilidad. Pero, por ejemplo, los juegos de mesa también son buenísimos para que los chicos aprendan a respetar su turno. Monopoly, ¿no? Me va a enseñar a negociar, me va a enseñar a controlar mis impulsos, a tomar buenas decisiones. Entonces, si se dan cuenta, solo necesitamos ese acompañamiento activo, que la persona que esté con nosotros esté muy atenta para que podamos ir desarrollando todas esas habilidades. Entonces, en realidad, cualquier juego nos ayuda en esta área. Uh-huh. Pero sí, les digo, tendríamos que tener como, o sea, si quieren alguna habilidad muy específica, tendríamos como que saber cuál para buscar la herramienta que más se adapte o que nos funcione mejor. Nos preguntan también que qué escala de indicadores socioemocionales podemos tomar como guía para saber si el desarrollo de los alumnos va conforme con su edad. Dentro de los manuales que ustedes ya conocen, están las fichas en donde aparece por grado cuáles son esos conocimientos esperados dentro de la educación socioemocional. Entonces, incluso están divididos por preescolar, primaria, los primeros grados de primaria está dividido en 3 y secundaria. Entonces, ahí ustedes pueden ir viendo cuáles son los que son esperados. Pero como les comento, o sea, no nos vamos a basar así de, bueno, yo tengo un grupo de quinto, entonces voy a empezar a trabajar a partir de aquí. Yo más bien les recomendaría que hagan una observación, que hagan una evaluación general del grupo y que vean cuáles de las habilidades anteriores ya están muy bien pues cimentadas y cuáles no, y cuáles se necesitan para que estas puedan ser reforzadas y que podamos seguir dentro de ese proceso. Eso es lo que yo les recomendaría. Ok. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones para papás? Algunos en las clases en línea regañan a los niños, se desesperan y es muy difícil manejarlo. Sí, muy bien, y esa es la primera parte, el autoconocimiento. ¿Qué es lo que a mí me sucede como papá cuando tengo que acompañar a mi niño en las clases en línea, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues trabajar mucho en la autorregulación. En realidad, necesitamos generar estrategias que nos permitan mantenernos en calma para tomar buenas decisiones y para acompañarlos de manera asertiva y ser muy afectivos en este acompañamiento. Con respecto a las clases en línea, algo que es muy importante, pues, es justo que los chicos tengan un espacio donde van a estudiar, donde van a seguir todo el contenido de la escuela, pero también es muy importante crear una rutina o crear hábitos. En realidad estos hábitos no tienen que ser
tan estrictos, pero sí tener un orden, ¿no? Y además tomen en cuenta que cada familia es diferente, las necesidades son muy diferentes, ¿no? A lo mejor yo como papá sé que la mayor carga de trabajo la tengo durante la mañana y entonces sé que va a ser más difícil para mí prestarle atención a lo que está haciendo el niño en ese momento. Yo lo que les recomiendo es uno, pues, o sea, si pueden que el niño tome las clases por la tarde, podría ser algo recomendable, ¿no? Es decir, yo trabajo en la mañana y por la tarde nos dedicamos a las cosas de la escuela. Si con el horario de la escuela esto no se puede, entonces pues sí pedirle apoyo a alguien más, o bien yo también tratar de modificar un poco mis horarios o mis actividades para tener mayor carga de trabajo durante la tarde y por las mañanas acompañar a los niños. Con respecto a las clases en línea, o más bien con las clases en la televisión, el acompañar a los chicos es muy importante. En realidad hay mucha información que ellos pueden ir rescatando, pero como les mencionaba, pues van a rescatar la que más llame su atención, ¿no? Entonces, vayan haciéndoles preguntas, acérquense a ellos y díganle, oye, ¿qué te pareció tal cosa, no? O tú cómo viste lo que platicó el astronauta sobre cómo había llegado al espacio. Eh, en realidad vamos a ir como rescatando las partes pues más importantes de lo que los chicos vayan aprendiendo y no dejar como no limitarlo en el tiempo, ¿no? Es decir, pueden incluso tomar notas de lo que van viendo y después decirle, oye, ¿qué te parece si investigamos? ¿Qué te parece si armamos un debate, ¿no? Aquí en casa. ¿Qué te parece si cuando llegue tu papá, por ejemplo, entonces le comentamos lo que acabas de aprender? Esto también va a ayudar a que se refuercen ciertas habilidades sociales. Hablar en público. Hay niños a los que les cuesta trabajo, les da pena hablar aún estando frente a sus familias. Entonces, si nosotros podemos aprovechar todos estos momentos para ir reforzando otras competencias, yo creo que sería pues muy, muy favorable. A ver, vamos a ver. Mm, ok, estoy en preescolar y la jornada es muy extensa, genera aburrimiento y cansancio. ¿Qué puedo hacer? Pausas activas, periodos de juego, eso es muy importante. Tratar como de ir dividiendo las actividades durante el día y darles más tiempo a los niños de hacer actividades como recreativas. Estas actividades no quieren decir que no vayan a aprender, sino que se van a reforzar otras habilidades en el proceso. Entonces, sí, yo les recomiendo mucho las pausas activas. O sea, terminan de ver algún tema, de hacer alguna actividad, y entonces, párense, brinquen, vamos a bailar, vamos a jugar mímica, por ejemplo, vamos a imitar la conducta de mi compañerito de al lado, el de la cámara de acá o el de la cámara de acá, ¿sabes? Em, ¿Qué temas se pueden abordar además de emociones, empatía y regulación emocional? ¿Qué temas en respecto a que me queda un poco la duda? Pero bueno, en realidad, eh, pues se puede educar pues mucho y todo a través de las pantallas, solo necesitamos los recursos adecuados, ¿no? En realidad la educación socioemocional es muy amplia. El modelo educativo marca ciertas dimensiones y ciertas habilidades, pero pues les decía, hay una educación emocional que es formal, que es la que se da en las escuelas, pero hay una que puede ser como informal, que es la que aprendemos en casa, ¿no? Entonces, pues hay más, ¿no? Autoestima, autoevaluación, ¿cuál otra? Empatía, empatía es muy importante, respeto, colaboración, compromiso, respeto hacia mí mismo, respeto hacia los demás, respeto hacia el medio ambiente, por ejemplo. Mm, ¿Cómo podemos ayudar a los niños con el manejo de las emociones? Saludos desde Guatemala. Hola, pues como les decía, primero conociéndonos a nosotros mismos y aprendiendo a regular nosotros nuestras emociones. Algo que es muy importante es ayudarles a los niños a identificar qué es lo que están sintiendo, cuándo lo están sintiendo, qué es lo que desata esas emociones, ¿no? Si ellos no logran identificarlo, entonces cualquier cosa en cualquier momento puede hacer que su emoción vaya de 0 a 100, ¿no?
Lo importante es que si ellos logran identificarlo, también van a generar estrategias que les permitan regular esas emociones antes de que sean muy intensas. Entonces, por eso es que el autoconocimiento es el camino. ¿Qué podemos hacer antes de que la emoción sea tan intensa? Por ejemplo, mover su atención hacia otra cosa, ¿no? Es decir, si veo que él se está comenzando a enojar porque no le sale la tarea y comienza a frustrarse y entonces ya aventó la hoja, entonces lo que yo puedo hacer es decirle, ven, ayúdame a preparar parte de la comida, ¿no? Vamos a tranquilizarnos, vamos a platicar, cuéntame qué estás haciendo, qué es lo que no te sale, ¿no? ¿Por qué te estás enojando? ¿Por qué te sientes así en este momento? No se trata de cuestionar las emociones, sino más bien de que ellos lo vayan identificando. Y eso puede servir, ¿no? Mover su atención hacia otro punto, alguna actividad física, saltar, hacer sentadillas, darle la vuelta dentro de la casa, hablarle a algún amigo, hablarle a algún familiar. ¿Qué otra cosa? Respiraciones conscientes, algunas posiciones de yoga les pueden ayudar muchísimo. O sea, hay muchas herramientas, pero eso también va a depender de cada uno de nosotros. Habrá cosas que me funcionen a mí, que tal vez no le funcionen a otra persona, y pues también con los niños es lo mismo. Ujú. Déjenme ver cuál otro. Sí, soy maestra de artes en preescolar. Estamos en el Estado de México. Es muy importante abordar el tema, la parte socioemocional, tanto en los alumnos como los padres de familia. Sí, es real, ¿no? Es lo que estábamos comentando. O sea, todos estamos teniendo emociones todo el tiempo y esta contingencia ha hecho que nuestras emociones también se modifiquen y que experimentemos pues nuevas sensaciones, nuevos pensamientos, nuevos estados de ánimo. Entonces, si nosotros no trabajamos o no colaboramos con los papás, pues en realidad vamos a tener poco avance en cuanto a la educación socioemocional. Tomen en cuenta eso, o sea, realmente los niños ahorita están 24/7 en casa, entonces, ¿quiénes son las personas que más nos van a ayudar a reforzar todo esto? Pues ellos. Uh-huh. Por eso es muy importante sensibilizarlos, es muy importante que conozcan nuestros objetivos de las actividades que estamos planeando, que conozcan el material, que conozcan esas preguntas claves que le pueden hacer a los niños que van a permitir este acompañamiento activo. Mm, ok. ¿Qué puedo hacer para que los papás den autonomía a sus hijos durante las sesiones? Wow, eso es una pregunta muy interesante porque sí, en realidad, los papás, mm, es que aquí hay una gran diferencia. Hay una diferencia entre acompañar y una diferencia entre ser invasivos con lo que la otra persona está haciendo. Es decir, yo también estoy trabajando desde casa, pero no me gustaría que alguien de mi familia llegara y mandara un correo por mí. ¿Por qué? Porque eso es algo que me corresponde a mí. Eso ya sería invasivo. Hay cierto, como les digo, hay cierto acompañamiento, ¿no? Como decir, ¿cómo te va hoy? ¿Cómo te fue en tu junta? ¿Qué hiciste? ¿Qué tal resultó todo? ¿No? Eso es acompañamiento. Pero el ser invasivos implica hacer cosas que a los niños les corresponde hacer. Entonces yo lo que les sugiero es, pues sí, supervisar que estén atendiendo a las clases o que tengan la cámara prendida o que estén en la plataforma en donde están tomando los cursos, pero de eso a que ellos se involucren o sea, se involucren más, ¿no? Y sean invasivos con las actividades de los niños, creo que no es favorecedor, ¿no? Porque no estamos dándoles la autonomía que ellos necesitan. Entonces, creo que sensibilizar a los papás en esto, ¿no? De hay un límite entre el acompañamiento que le vas a dar y ser invasivo, creo que podría ser el primer paso. Uh-huh. Y bueno, creo que tenemos una pregunta más. Vamos a revisarla. Ok, ¿cómo trabajar con un niño autista lo emocional? A través de las pantallas.
Creo que es muy importante el trabajo con los papás primero, la sensibilización, como les comentaba, que ellos conozcan cuáles son las metas, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar con esa persona. Mostrarle, hay mucho material en internet de cómo se puede mejorar esta interacción que los niños pueden hacer con otras personas. Entonces, buscar este tipo de videos, mostrárselo a los papás, fomentar el que se creen vínculos positivos, eso ya, o sea, ya va a ser un avance en la educación socioemocional de niños, sobre todo si es como a través de las plataformas, ¿no? Si es, por ejemplo, que yo como papá lo estoy acompañando, pues seguir con los hábitos, seguir con las rutinas, seguir interactuando con él como hasta ahora lo han venido haciendo. Simplemente se trata como de incorporar estas nuevas, pues sí, hábitos, rutinas, herramientas a la vida del niño. Recuerden que es algo que se tiene que hacer de manera paulatina y que no va a dar, pues resultados de la noche a la mañana, ¿ok? Entonces, bueno, pues hasta aquí las preguntas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos nuestro contacto, tenemos el contacto de Ediciones Luna de Papel, tenemos mi contacto, me pueden seguir en las redes, estoy en Infantilmente, mi nombre es Anelis Martínez García, soy psicóloga, ahí está la página de Facebook, está la página de Instagram y las redes sociales de ambos, ¿no? Tanto los míos como los de Luna. Pues bueno, yo al inicio de la plática les comentaba que soy autora de alguno de los títulos de Luna de Papel, entonces justo como hoy estamos celebrando que vine a dar esta plática y estamos todos muy, muy emocionados, me comentaron que van a regalar libros digitales de la colección de socioemocional. Entonces, la dinámica consiste en mandar un WhatsApp, pero también tienen que mandarnos qué tema les interesaría saber o que se abordara, ¿sale? En estas pláticas. Eso es un requisito. Tienen que mandar el mensaje al número de WhatsApp que está apareciendo en sus pantallas y les van a regalar 3 libros. Los 3 nuevos libros están en formato digital y la verdad es que están muy bonitos. A mí creo que el que más me gusta es el de Calcetas de Colores y este libro les va a ayudar mucho, 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 mucho a que los niños puedan conocer las emociones básicas, puedan identificar las emociones básicas e identificar algunas de las situaciones que pueden generar estas emociones. Está muy, muy padre y bueno, a partir de ahí podemos trabajar muchísimas cosas. O sea, no quiere decir que ya terminé de leer el libro y ya, ¿no? Sino que también pues podemos empezar a trabajar la expresión de las emociones, la regulación, o sea, realmente son muy buenos materiales, revísenlos, eh, pídanlos, ¿no? Descárguenlos y también nos comentan qué tal les parecieron. Pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo más. ¿Listo? Pues por mi parte sería todo. Agradecemos su presencia y que tengan bonita tarde.